Llegó la oportunidad de tratar el tema de sucesiones numéricas. ¿Te has puesto a pensar qué es una sucesión numérica? ¿Has relacionado este tema con situaciones de la vida real? ¿Has encontrado patrones en diferentes fenómenos de la naturaleza? En este video aprenderás cómo se identifica una sucesión aritmética, los elementos de una sucesión aritmética, aplicaciones con la sucesión aritmética. Así que muy atento a cada explicación y a los ejercicios desarrollados. Las sucesiones aritméticas son un conjunto de números, cuyos términos se van generando a partir de una regla. Para entender lo que es una sucesión aritmética y cómo identificarla, vamos a trabajar con algunos ejemplos. Ejemplo 1. Tenemos la siguiente sucesión: 3, 6, 9, 12, 15. Vamos a tomar dos términos consecutivos. En este caso tomaré el 3 y el 6 y vamos a efectuar su diferencia. Siempre el término posterior menos el término anterior. 6 menos 3, 3. Tomemos otro par de términos consecutivos. Puede ser el 12 y el 15 y hacemos el mismo proceso. 15, término posterior, menos 12, término anterior, dándome como resultado 3. Y para terminar, tomemos otro par de términos consecutivos, podría ser el 9 y el 12, y siempre al generar la resta, el término posterior menos el término anterior, nuevamente tenemos 3. ¿Qué significa esto? Que la diferencia en cada par de términos consecutivos es la misma. De esta manera podemos determinar si esta sucesión es aritmética. Vamos a un segundo ejemplo. Tenemos acá la siguiente expresión matemática. Dice así: S sub n es igual a 2n más 3. ¿Qué significa esto? Significa que los términos de esta sucesión, no sabemos si es aritmética o alguna otra, los términos de esta sucesión se van generando a partir de esta expresión matemática, 2n más 3. ¿Qué significa esto? Que para cada valor de n, S sub n tendrá un valor. Trabajemos desde el número 0. Cuando n vale 0, ¿cuánto vale Sn? Esto significa que el valor de 0 vamos a sustituirlo en esta expresión y me quedaría 2 que multiplica a 0 más 3, dándome como resultado 3. Vamos ahora al siguiente número, que sería el 1. Al reemplazar me quedaría 2 que multiplica a 1 más 3, y esto al resolver me va a quedar 5. Continuemos. Cuando n vale 2, hacemos el mismo proceso de sustitución. Y sumamos, siempre multiplicamos y después sumamos. 2 por 2 son 4, más 3 son 7. Con un último término, con el término o con n igual a 3, me quedaría 2 que multiplica a 3 más 3, y esto me da como resultado 2 por 3 son 6, más 3 son 9. ¿No es cierto? Y así vamos generando los términos de esta sucesión. Ahora, coloquémosle en fila. Me quedaría 3, 5, 7, 9. Y hacemos la misma operación anterior. Tomamos dos términos consecutivos, vamos a tomar el 3 y el 5 y hacemos la resta. 5 menos 3 me da como resultado 2. Ahora tomemos estos dos términos consecutivos. Sería 7 menos 5 y me da como resultado 2. Y ahora tomemos los últimos, el 7 y el 9. 9 menos 7 me da como resultado 2. Nos podemos dar cuenta que la diferencia es la misma. Por lo tanto, se demostró que esta sucesión también es aritmética. Un dato curioso que debemos rescatar acá: el valor de n siempre será un entero positivo, porque este valor n, también llamado contador, nos va dando la posición de los términos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando n vale 0, el primer término vale 3. Cuando n vale 2, el término vale 5, y así sucesivamente. Vamos a terminar con un tercer ejercicio y dice lo siguiente. El tercer ejercicio muestra igual una fórmula, una expresión matemática. Dice t sub n es igual,
Vamos a abrir llaves 2 menos n. Veamos qué sucede. Lo mismo, aquí vamos a trabajar con valores de n. N va a tomar los valores de 0, 1, 2, 3. Ustedes pueden seguir. Y ahora vamos a reemplazar el t sub n. ¿Qué significa esto? Que voy reemplazando a medida que voy cambiando los valores de n. Sería 2 menos 0, me queda 2. Nos toca 2 menos 1, nos queda 1. 2 menos 2, nos queda 0. Finalmente, 2 menos 3, nos queda menos 1. Ahora vamos a colocarlos en forma de fila y nos quedaría 2, 1, 0 y menos 1. Hacemos el mismo procedimiento. Tomamos un par de números, siempre estos deben ser consecutivos, y hacemos la resta. 2 y 1. Siempre el término posterior, en este caso sería el 1, menos el anterior, que sería el 2. 1 menos 2, menos 1. Tomemos ahora el 1 y el 0. De la misma forma, el término posterior 0, el término anterior 1. 0 menos 1, nos queda menos 1. Finalmente, el 0 con el menos 1. Término posterior menos 1, término anterior 0. Menos 1 menos 0, menos 1. Como podemos darnos cuenta, también se mantiene la misma diferencia. Menos 1 en cada par de números consecutivos. Y de esta manera nosotros podemos demostrar cuándo una sucesión es aritmética. Los elementos de una sucesión aritmética. Como sabemos, las sucesiones aritméticas poseen términos que se van generando a partir de alguna regla matemática. Ahora estudiaremos esta fórmula, que dice lo siguiente. Término enésimo, a sub n, es igual al primer término más n menos 1 que multiplica a la diferencia. El término enésimo es el término que nosotros queremos calcular, siempre y cuando n tome algún valor. Como se pueden dar cuenta aquí, n es un contador. Esta letra n nos va dando la cantidad de términos que necesitamos. Muy bien, hagamos un ejemplo. Digamos que yo tengo el primer número de la sucesión, el a sub 1, igual a 2. La diferencia vale 4. Y la cantidad de términos que quiero calcular, 6. Aplicando estos tres términos en nuestra fórmula, nos quedaría lo siguiente. A sub 6, porque queremos el sexto término, es igual al primer término 2, más n, recuerden que puse 6, menos 1, y eso multiplicamos por la diferencia que vale 4. Al resolver me quedaría 2, y 6 menos 1 es 5 por 4, 20, dándome como resultado 22. ¿Qué significa esto? Que el sexto término de una sucesión aritmética con los datos que acabamos de escribir es igual a 22, el sexto término. Calculemos ahora el término número 40. Nos quedaría entonces 2 más 40 menos 1 por 4. ¿Se dan cuenta? El primer término siempre vale 2. Lo que hemos cambiado aquí es n, el número de términos, que ahora será 40. Y la diferencia también se mantiene, que vale 4. Dándome como resultado 2 más 39, que multiplica a 4. Vamos a resolver este ejercicio. Nos quedaría 39 por 4. Hacemos una breve multiplicación. 9 por 4, 36. Llevamos 3. 4 por 3 son 12. 12 más 3, 15. Al hacer la suma nos quedaría 158. Entonces, el término número 40 de esta sucesión vale 158. Y así nosotros podemos calcular los términos que podamos de acuerdo a los datos que nos da el ejercicio. Algo muy importante, nosotros aquí también podemos despejar la variable que necesitemos. Por ejemplo, si tenemos la fórmula a sub n igual a 3, que vale el primer término, más, se me ocurre, n menos 1, y la diferencia que vale 3, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que nosotros
podríamos despejar cualquier término en este caso. Simplemente identificando los datos conocidos y los datos desconocidos. Hagamos la prueba. N ahora vale 4. ¿Qué significa eso? Vamos a poner a sub 4 igual a 3 más 4 menos 1. Vamos a hacer la resta y eso multiplicamos por 3. Y esto me da como resultado 3, 4 menos 1 es 3 por 3 son 9. Nos quedaría 12. Entonces el término número 4 de esta sucesión aritmética ha sido 12. ¿Ya? Pero imaginemos que nosotros no sabíamos cuál era el primer término de este ejercicio. O sea, no sabíamos de este 3. Entonces, copiamos la misma fórmula y me quedaría el primer término más n menos 1 por la diferencia. Digamos que nosotros no sabíamos el valor del primer término. Entonces despejamos. AN menos n menos 1 por la diferencia. Y esto sería igual al primer término. Vamos a sustituir. Como ya sabemos que el término en la posición 4 es 12, nos va a quedar aquí 12 menos, recuerden que n vale 4, 4 menos 1, y la diferencia vale 3. Y esto me va a quedar 12, 4 menos 1 es 3, 3 por 3 son 9, y me quedaría que el primer término, si hacemos esta resta, vale 3. ¿Sí se dieron cuenta? Con un simple despeje, nosotros podemos calcular los valores que el problema nos pida. ¿De acuerdo? Pero es muy importante aclarar que la diferencia siempre será constante. La diferencia de términos siempre será constante. Utilizando este mismo ejemplo, podríamos hacer lo siguiente, fíjense ustedes. Si el primer término vale 3, nos quedaría 3, y como la diferencia también vale 3, sería 3 más 3, sería 6 más 3, y así voy sumando 3, 3, 3. Mire. Y así puedo seguir hasta el infinito. Si hacemos nuevamente el análisis por cada término consecutivo, nos va a dar la respuesta de la diferencia, que vale 3. 3, 3, siempre 3. Y ahora averigüemos la posición de los términos. 3 será el primer término, 6 será el segundo término, 9 será el tercer término, 12 será el cuarto término, 15 será el quinto término, 18 será el sexto término. Fíjense ustedes, hemos corroborado con lo anterior. El cuarto término vale 12. Y aquí está, el cuarto término vale 12. Es otra forma de verificar que nuestros cálculos estén bien elaborados. Y eso sería todo por esta clase. Ok, ahora nos toca estudiar el tema de las aplicaciones con la sucesión aritmética, para lo cual hemos preparado un problema. Dice lo siguiente. Si tienes una oferta de trabajo con un salario inicial de $20,000 al año y un aumento garantizado de $1,200 al año, ¿en qué año tu salario será de $38,000? Siempre, como primer punto, debemos leer el problema hasta entender. Si nos damos cuenta, hablamos de un aumento del salario, pero este aumento es garantizado. ¿Qué significa eso? Que cada año siempre va a haber un aumento de $1,200, no va a cambiar ni a disminuir. Entonces, con este antecedente podemos realizar las operaciones. Como segundo punto vamos a sacar datos. En este caso, el salario inicial representará el primer término de nuestra sucesión aritmética, sería $20,000. Siguiente dato es la diferencia, este cambio constante de $1,200. Y también el término enésimo, que sería el valor de $38,000, porque a partir del primer término y con esta diferencia, y después de ciertos años, el último término resulta ser $38,000. Mientras sacamos datos, debemos relacionar con el tema que estamos tratando. Siguiente, vamos a plantear el ejercicio. Recordemos que la fórmula de la sucesión aritmética dice lo siguiente. Término enésimo es igual al primer término más n menos 1 que multiplica por la diferencia. A sub n, o el término enésimo, sería 38,000, igual
al primer término, que sería 20,000, más n menos 1. N sería la incógnita, porque n no sé en cuántos años se llega a tener $38,000 y la diferencia de 1,200. A partir de este momento, nosotros vamos a despejar. 20,000 que está sumando pasa a restar al 38,000 y nos resulta $18,000. Y esto es igual a n menos 1 por 1,200. 1,200 en este caso está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, miren. Simplemente vamos colocando y me quedaría n menos 1. Vamos a resolver esta operación. Como se pueden dar cuenta aquí, nosotros podemos simplificar los ceros del numerador y del denominador. Podríamos quitar 2 ceros de acá arriba y 2 ceros de acá abajo y me quedaría 180 dividido para 12, y eso me da como resultado 15, ¿no es cierto? 180 para 12, n menos 1. Al despejar de aquí la n resulta ser 16. Finalmente vamos a concluir. Ese valor de n igual a 16 me indica el número de años que deben pasar o transcurrir para que el sueldo de esta persona sea de $38,000. Entonces, en 16 años, el sueldo de esta persona será de $38,000. Y bueno, esto sería todo por esta clase y continuamos.